Amigos y hermanos, llegamos a la lección 9, titulada Pasajes contradictorios. Leeremos el comentario para esta lección. Deseamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y nos dé el entendimiento para poder comprender su palabra a través de la lectura de esta lección. El texto clave lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Esta lección examina pasajes bíblicos que algunos sugieren que son promotores de la inmortalidad del alma o de la existencia de un infierno que arde para siempre. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Una parábola sobre el hombre rico y el pobre Lázaro. Aunque algunos afirman que esta parábola es una descripción literal de la otra vida. Un estudio más profundo del contexto demuestra que Jesús utilizó la parábola para mostrar que ser rico no garantiza el cielo y para llamar a las personas a obedecer las Escrituras. Texto número 2. Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús dice al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Cuando se compara con otros pasajes en los que Jesús dice que aún no ha subido a Dios el domingo de resurrección, Juan capítulo 20, versículo 17, y su afirmación de que estaremos con Él después de que regrese por nosotros, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, es evidente que Jesús no está prometiendo que Él y el ladrón se encontrarán en el cielo ese mismo día. Más bien, el ladrón estará en el cielo después de la resurrección. Toda la frase de Cristo lo deja claro. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El texto número 3, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Pablo dice que espera estar con Cristo, pero simplemente no incluye el tiempo transcurrido entre su muerte y la resurrección. Texto número 4. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 20. La predicción de Cristo a los espíritus encarcelados en los días de Noé no significa que Jesús pronunció personalmente un mensaje en el infierno a los antediluvianos desobedientes, sino que es una advertencia sobre la prisión del pecado, expresada por el Espíritu de Dios mediante Noé. Y el texto número 5 lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Con las almas de los mártires que claman justicia bajo el altar del holocausto, no se refiere a almas literales, son un símbolo de quienes han sido asesinadas por su fidelidad a Dios. Profundicemos un poco más en dos de los pasajes estudiados en esta lección. Primero, el hombre rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, las almas de los mártires que claman venganza. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. El hombre rico y Lázaro. Jesús relató la historia del hombre rico y Lázaro para demostrar la seriedad en nuestras decisiones mientras estamos vivos. Jesús no narró esta historia para darnos información sobre la vida después de la muerte. Aquello a lo que decidimos entregar nuestra lealtad aquí, ya sea a Cristo o no, no puede cambiarse después de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Además, la parábola señala que si a una persona no le interesa aprender de las Escrituras, ni siquiera ver a alguien resucitar de entre los muertos, la convencerá para que crea. En otras palabras, si una persona tiene acceso a las Escrituras y aún así no modifica su comportamiento, por más que alguien se acerque con la noticia de un infierno terrible, no cambiará para nada. Jesús deja en claro que una persona tiene un corazón dispuesto o un corazón endurecido hacia Dios, y es solo la actitud de esta persona, no o la mansedumbre de corazón hacia Dios, lo que lleva al arrepentimiento y a una vida transformada. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. No tenemos ninguna excusa, porque todos tenemos necesidad de las Escrituras que nos hablan de Dios. Lucas capítulo 16, versículos 29 al 31.
No hay nada en el contexto de esta parábola que sugiera que Jesús estuviese hablando del estado de los muertos aquí. En cambio, en el pasaje anterior, Jesús predica sobre el egoísmo, la ganancia deshonesta y la mayordomía, principalmente en referencia al manejo del dinero. Luego pasa la historia del hombre rico y Lázaro, enfatizando que la riqueza no garantiza una eternidad feliz en el cielo. En otras palabras, la vida eterna se basa en aceptar la obra salvífica de Cristo en nuestro favor. Moisés y los profetas señalaron al Mesías. Algunos han protestado que esta historia no debiera llamarse parábola porque comienza con «había un hombre rico», en lugar de especificar que es una parábola. Pero el argumento no se sostiene, porque hay otras parábolas que comienzan de la misma manera, como la anterior, que comienza con la misma frase, «había un hombre rico». Lucas capítulo 16, versículo 1. Los detalles de la historia también refutan la idea de que sea una descripción literal de un infierno ardiente. En primer lugar, sería imposible que alguien que se está quemando vivo sienta alivio porque un dedo sumergido en agua refresque su lengua. Además, la estrecha distancia entre el cielo y el infierno haría imposible que alguien pudiera disfrutar de su estadía en el cielo si en cualquier momento pudiera tener una conversación con un ser querido que está a su lado, que está ardiendo por la eternidad. La promesa del libro de Apocalipsis de que no habrá más dolor, tristeza ni lágrimas en el cielo, nunca se cumpliría. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Podemos estar agradecidos de que esta parábola no representa la realidad. Servimos a un Dios que no tortura a nadie por la eternidad. Roy Gane enumera 3 problemas principales con la idea de un infierno que arde eternamente. Primero, ¿alimentaría Dios con frutos del árbol de la vida a los impíos para mantenerlos con vida en el infierno? Si es así, esto contradeciría la enseñanza bíblica de que solo quienes son salvos disfrutan del derecho a este fruto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Considera Génesis 3, donde Dios excluyó a los pecadores Adán y Eva del árbol de la vida precisamente para evitar que vivieran para siempre. Apocalipsis capítulo 22, versículos 22 al 24, y como resultado, murieron. Génesis capítulo 5, versículo 5, sobre la muerte de Adán. En Apocalipsis capítulo 20, el lago de fuego que destruye a los impíos cubre un vasto sector sobre la superficie de la tierra alrededor de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 al 10. No hay ninguna indicación en Apocalipsis capítulo 21 a 22 de que el lago fundido permanezca como una característica permanente de la tierra nueva. Los que son arrojados al lago de fuego sufren la muerte segunda, que es la última definitiva muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15. Por lo tanto, ellos mueren, no siguen viviendo eternamente en la miseria infernal. Las almas de los mártires. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dadas las referencias a muertos y sangre, el altar que se ve aquí es el altar del holocausto y no el altar del incienso. Como la sangre de los animales se derramó bajo el altar, la sangre de los santos se ofreció simbólicamente a Dios como un sacrificio. Los santos que estaban debajo del altar murieron a causa de su fiel testimonio del Evangelio. Si bien es una tragedia, sus muertes también son un triunfo porque murieron en Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Las almas claman no por venganza sino por justicia legal. Se le pide a Dios que lleve a cabo un proceso legal que conduzca a un veredicto que reivindicará a sus santos mártires. Los santos fueron perseguidos injustamente y murieron porque fueron fieles a Dios y se dedicaron a anunciar el Evangelio con fervor. La reivindicación
por la que claman es la suya, pero también, y lo más importante, que el carácter de Dios se manifieste como verdadero, santo y justo. Hay varias razones por las que estos santos no deben verse como almas literales que claman a Dios, sino como una representación simbólica de la sangre de los santos que claman por justicia. En primer lugar, es de notar que el altar del holocausto estuviera ubicado en el atrio exterior del templo, porque como señala Ranko Stefanovic, esto significa que la escena representada aquí no tiene lugar en el templo celestial, sino en la tierra. De este modo, el atrio exterior simbolizaba la tierra, por lo tanto, las almas de los que habían sido muertos están clamando desde la tierra y no pueden, por ende, ser espíritus que estén vivos en el cielo. En segundo lugar, después de que a los santos se les dan vestiduras blancas, que representan la justicia de Cristo, se les dijo a los mártires que esperaran un poco más, hasta que la totalidad de sus consiervos, sus hermanos y sus hermanas, fueran martirizados así como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Literalmente se les dice que descansen todavía un poco de tiempo. La palabra para descansar es anapauo, que se traduce como descansar, refrescarse, detenerse o incluso morir. También se utiliza en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán, anapau, de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este grupo aparece de nuevo cuando resucitan en la segunda venida. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Está claro que en este momento cobran vida, ya no eran almas, espíritus vivientes, o esa declaración sería innecesaria. Por lo tanto, la descripción de su descanso por un poco más de tiempo, cuando se combina con la idea de dormir, que se utiliza en toda la Biblia para denotar la muerte, lleva al lector a entender que los santos decapitados debían permanecer en sus tumbas un poco más, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Hagamos una aplicación a la vida. Debido a que el punto principal de la historia del hombre rico y Lázaro es aferrarnos a las enseñanzas de las Escrituras y permitir que transformen nuestra vida, ¿de qué necesitas que Dios te hable? ¿Tiene que ver con la acumulación de cosas materiales y riquezas y de vivir rodeado de lujos como el hombre rico, o es algo completamente diferente? Quizás otras formas de egoísmo, codiciar lo que otros tienen en lugar de tener contentamiento con lo propio, pensar que mis opiniones y mis formas de ser son las mejores. ¿En qué aspecto necesitas del poder transformador de Dios en tu vida? Tómate un tiempo para entregarle esto a Dios en oración. Morir como mártir no es algo deseable. Sin embargo, Jesús afirmó, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 39. Podríamos estar tan preocupados por perder la vida que olvidamos nuestra misión de contar a otros acerca de Jesús. ¿Cómo podemos mantener esta misión ante todo? ¿Qué podemos aprender acerca de la diferencia entre clamar por venganza humana y clamar para que Dios administre justicia divina? ¿Cómo podemos dejar las cosas en manos de Dios y confiar en Él para que se ocupe de nuestra vida? Agradecemos a todos los que han llegado hasta el final del comentario de la lección 9, que podamos poner en práctica en nuestra vida espiritual cada enseñanza. Agradecemos sus comentarios y que puedan compartir este estudio. Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana.